En la fábrica de Karmann, en 1969, los elegantes Volkswagen Karmann Ghia compartían la línea de montaje con el popular escarabajo. Karmann era un carrocero especializado que construía las carrocerías de estilo deportivo para el Ghia sobre el fiable chasis del escarabajo. Elvis y Priscilla Presley son fotografiados en 1971, mostrando el extravagante estilo del rey durante su época de Las Vegas, con su traje azul y un puro. Sosteniendo un bastón ornamentado, esta imagen captura la personalidad grandiosa que Elvis proyectaba fuera del escenario en esos años. Una joven Lauren Bacall, con solo 22 años, es capturada aquí en 1946, poco después de alcanzar la fama con su característica mirada y voz grave. Esta imagen refleja el aura de sofisticación y misterio del cine negro que la convirtió en un ícono de Hollywood. El actor y doble de acción Riku Browning toma un respiro en el sofocante traje de goma de La criatura de la Laguna Negra durante el rodaje. Para las famosas escenas submarinas, Browning tenía que contener la respiración hasta por 4 minutos, ya que el traje no podía equiparse con un sistema de oxígeno. 3 jóvenes posan en el tejado de los grandes almacenes D.B. Loveman & Co. a finales de la década de 1890, en una fotografía de Charles Walling. Su actitud juguetona y relajada ofrece un curioso contraste con la estricta etiqueta y la moda formal de la época victoriana. Esta fotografía de una mujer en Irán durante la década de 1960 captura una era de modernización y cambios sociales en el país antes de la revolución de 1979. Su vestimenta de estilo occidental y su peinado eran comunes en las ciudades iraníes de la época, reflejando una faceta diferente de su historia. El dirigible alemán Hindenburg, con más de 244 metros de largo, llega a Lakehurst, Nueva Jersey, en mayo de 1936, marcando uno de sus primeros cruces transatlánticos. Este coloso del aire era un símbolo del viaje de lujo, con comedores y salones panorámicos, representando la cima del transporte aéreo de su tiempo. El Antarctic Snow Cruiser, un enorme vehículo diseñado para la expedición de Richard E. Byrd, es exhibido en una calle de Ohio en 1939. Medía más de 17 metros, podía llevar un pequeño avión en su techo y fue construido para conquistar la Antártida, aunque finalmente sus ruedas no funcionaron bien en la nieve. Un actor disfrazado de Cyberman de la serie británica Doctor Who es captado tomándose un descanso para fumar en una calle, probablemente durante los años 70. La imagen crea un contraste humorístico entre un momento muy humano y el aspecto amenazante de uno de los villanos más famosos de la televisión. El coronel Harlan Sanders, fundador de Kentucky Fried Chicken, supervisa la calidad de su producto en la inauguración de un nuevo restaurante en 1966. Aunque para esa fecha ya había vendido la mayor parte de la compañía, seguía siendo su embajador más importante, usando su imagen icónica para promover la marca. Una pareja pasea en un Autoped, un modelo temprano de scooter motorizado, por las calles de Nueva York en la década de 1920. Este vehículo, con su motor montado en la parte delantera, se promocionaba como una forma moderna y eficiente de transporte personal en la ciudad. Miembros de la Gueule Cassée, una asociación francesa de veteranos con graves heridas faciales de la Primera Guerra Mundial, asisten a una cena formal. Esta fraternidad, formada por los propios soldados, les brindaba apoyo mutuo y luchaba contra el estigma de sus lesiones con una notable dignidad. Personal de la Marina de los EEUU empuja un helicóptero Huey desde la cubierta del USS Midway en abril de 1975 durante la Operación Viento Frecuente. Esta medida drástica era necesaria para sin hacer espacio a más helicópteros de evacuación que llegaban con refugiados durante la caída de Saigón. El informático Douglas Engelbart realiza una presentación en 1968, ahora conocida como la madre de todas las demostraciones. En esta única sesión, presentó por primera vez al público el ratón de computadora, la interfaz gráfica de usuario, las ventanas y el procesador de textos. La actriz Sybil Shepherd es fotografiada en 1976, el mismo año en que se estrenó su aclamada película Taxi Driver, junto a Robert De Niro. Tras una exitosa carrera como modelo, Shepherd se consolidó en Hollywood como una de las actrices principales de la década de 1970.
Dos geishas en Tokio, en 1941, sostienen un retrato del primer ministro británico Winston Churchill durante una fiesta. El gesto de taparse la nariz es una burla directa a sus iniciales WC, una abreviatura común para referirse a los baños, en un claro acto de propaganda antialiada. La actriz de origen alemán, Marlene Dietrich, saluda con un beso al sargento Karu Solcott, un soldado estadounidense que regresaba a Nueva York tras el fin de la guerra en Europa en 1945. Dietrich fue una firme opositora del régimen nazi y participó activamente en giras de la USO para levantar la moral de las tropas aliadas durante el conflicto. Un soldado estadounidense en el campamento base de Cu Chi, Vietnam, en 1968, lleva en la banda de su casco una serie de fotografías de su novia. Esta era una práctica común entre los soldados para llevar consigo un recordatorio constante de sus seres queridos y mantener una conexión personal con su hogar. El maestro del suspenso, Alfred Hitchcock, posa para una fotografía promocional de su icónica película de terror Los pájaros, de 1963. Con su característico puro y un humor macabro, la imagen juega con la premisa de la película, donde las aves se convierten en una amenaza mortal. Elvis Presley y la actriz Debra Paget, en una foto promocional de la película Love Me Tender, de 1956, que marcó el debut cinematográfico del rey del rock and roll. La película, originalmente llamada The Reno Brothers, fue renombrada para aprovechar el enorme éxito de la balada de Elvis, que vendió 1 millón de copias antes de su lanzamiento, una línea de ensamblaje de una imprenta de cómics durante la Edad de Oro, donde un equipo de mujeres compaginaba meticulosamente las páginas a mano. Estas trabajadoras eran la columna vertebral de la industria antes de la era digital, asegurando que millones de cómics de héroes como Superman llegaran al público en perfecto orden. Un torso femenino del siglo IX, tallado en piedra de clorita negra, originario de Rajasthan, India, que probablemente representa a una diosa o un ser celestial. Los detallados ornamentos y la forma del cuerpo son característicos de la dinastía Gurjara Pratihara, y la pieza se exhibe hoy en el Museo Victoria y Alberto de Londres. Una empleada de la planta de prensado de EMI en Londres realiza el control de calidad de vinilos en 1965, rodeada de copias del recién lanzado álbum Rubber Soul de The Beatles. Cada disco era inspeccionado visual y auditivamente para detectar imperfecciones, un proceso manual crucial para mantener los altos estándares de la discográfica en pleno apogeo de la Beatlemanía. Un mueble combinado de 1951 que integra un televisor, una radio y un completo bar de cócteles, diseñado como el centro de entretenimiento definitivo para el hogar. Este tipo de unidades, todo en uno, eran el último grito de la modernidad en la posguerra, reflejando la cultura de recibir invitados en casa que se popularizó en los años 50. Arnold Schwarzenegger se relaja en una fiesta en un yate en 1979, en la época en que estaba haciendo la transición de campeón mundial de culturismo a estrella de cine. Esta imagen captura la personalidad carismática y relajada que lo ayudó a catapultarse a la fama en Hollywood poco después de filmar el documental Pumping Iron. Un joven George Clooney, en su fotografía del anuario escolar, durante la década de 1970, mucho antes de convertirse en una de las mayores estrellas de Hollywood. Criado en Kentucky, en su juventud, Clooney fue un ávido jugador de béisbol y baloncesto, e incluso tuvo una prueba con el equipo de los Cincinnati Reds, una escena urbana de una ciudad estadounidense, en la década de 1950, donde destaca un tranvía del modelo PCC, un diseño aerodinámico muy popular en la posguerra. La fotografía a color, probablemente una diapositiva Kodachrome, captura el ambiente de la época con sus coches clásicos y su arquitectura de ladrillo. La actriz y bailarina Ann Miller graba en un estudio los sonidos de su zapateo para la película Reveille with Beverly, de 1943. Esta técnica, llamada post-sync, era necesaria para capturar con claridad la increíble velocidad de Miller, de quien se decía que podía hacer 500 pasos por minuto. El arqueólogo Howard Carter examina el sarcófago de oro macizo
macizo del faraón Tutankamón, poco después del histórico descubrimiento de su tumba en 1922. Esta imagen, coloreada para dar vida al momento, muestra la inspección del ataúd que había permanecido intacto por más de 3.200 años en el Valle de los Reyes. Elton John toca el piano a bordo de su avión privado, The Starship, un Boeing 720 personalizado, durante su gira de 1976, Louder Than Concorde. El avión, que también fue usado por Led Zeppelin, incluía un bar y un órgano eléctrico, permitiendo a Elton componer y relajarse en el apogeo de su fama. Una mujer juega al billar en un salón de Nueva York en 1952, en una fotografía de Dan Weiner, que captura un momento de concentración y estilo. La imagen es notable para su época, mostrando a una mujer compitiendo con confianza en un entorno tradicionalmente dominado por hombres. Este muro inca en Cuzco, del siglo XV, es un ejemplo magistral de cantería, construido con enormes piedras poligonales que encajan a la perfección sin mortero. Esta técnica de construcción, llamada sillar, le ha permitido resistir siglos de terremotos en una región sísmicamente activa. Un padre y su hijo, sirviendo juntos en el mismo regimiento alemán durante la Primera Guerra Mundial, comparten una carta de su esposa y madre en el frente en 1915. La imagen ofrece una rara visión de los lazos familiares y un momento de humanidad en medio de la crudeza de la guerra. Manifestantes en Nueva York durante la década de 1960 muestran la profunda división de la sociedad estadounidense sobre la guerra de Vietnam. Un hombre sostiene un cartel que reza: "Los que queman sus tarjetas de reclutamiento son la escoria de América", mientras otros a su alrededor hacen el signo de la paz. El director Steven Spielberg posa con la marioneta de E.T. durante el rodaje de E.T. el extraterrestre en 1982. Esta icónica foto detrás de cámaras muestra la conexión personal del director con el personaje que él mismo ayudó a crear, basado en un amigo imaginario de su infancia. Una mujer prueba el Reduc-O-Matic en la década de 1940, un dispositivo comercializado como una sauna portátil para adelgazar en casa. Este aparato, que básicamente inducía la sudoración, es un ejemplo de los peculiares productos de belleza y salud que se popularizaron en la época. Un grupo de mujeres luce los estilos de trajes de baño de principios de la década de 1950, mostrando diseños de una y dos piezas con cintura alta. La foto, probablemente de un concurso de belleza o un evento promocional, captura la moda de playa de la posguerra, que aún era relativamente conservadora. El fotógrafo Loomis Dean captura la impresionante formación del equipo de motocicletas del Departamento de Policía de Los Ángeles en una inspección. Esta imagen es un poderoso símbolo de la disciplina y la organización de una de las fuerzas policiales más famosas del mundo. Una barredora de calles eléctrica limpia una calle de Berlín en 1907, en un ejemplo temprano de mecanización de los servicios municipales. Aunque el vehículo aún era tirado por caballos, su cepillo giratorio funcionaba con un motor, mostrando una tecnología en transición. Una escena de playa en Irán, a principios de la década de 1970, muestra a hombres y mujeres relajándose juntos en un ambiente de estilo occidental. Antes de la Revolución de 1979, este tipo de actividades sociales y atuendos eran habituales en las zonas urbanas y costeras del país. Clientes compran en un mercado drive-in en Los Ángeles, 1949, un concepto innovador donde los compradores podían adquirir sus productos sin bajar del coche. Este servicio fue un precursor de los modernos drive-thrus y un reflejo de la creciente cultura del automóvil en el sur de California. Una mujer y un coche en la distancia parecen diminutos junto a una secuoya gigante en la década de 1950, probablemente en el Parque Nacional de las Secuoyas. La fotografía en color captura la escala monumental de estos árboles, algunos de los seres vivos más grandes y antiguos del planeta.